Buenos días, damos gracias en el día de hoy por tener la capacidad de leer, por tener el nuevo soplo de vida en nuestros pulmones, porque ese solamente es el gran milagro, tener la vida y tener la oportunidad de tener un propósito nuevo cada mañana. La palabra de Dios dice que sus misericordias se renuevan para con nosotros todos los días. La gracia y el favor de Dios nos acompañan y por eso le damos las gracias a Él, solo a Él. Continuamos en nuestra lectura diaria, en nuestro devocional, nuestra conversación continua con el Señor. La palabra de Dios es la forma como Dios nos habla, Dios nos contesta. Todas esas preguntas y las conversaciones que tenemos con Él. Nos encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 20, el sepulcro vacío. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no había entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Jesús aparece a María Magdalena. Los discípulos regresaron a casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era él, Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿Y a quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Jesús se aparece a sus discípulos. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Jesús aparece a Tomás. Tomás, al que apodaban el gemelo, que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús.
Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Vamos a reflexionar, ya que en un capítulo hay muchas reflexiones y palabra profunda que ministrará nuestra vida. Hoy vamos a reflexionar precisamente en cuando Jesús se le aparece a María. Desde ese momento en que expulsó 7 demonios de ella, como relata Marcos 16, María Magdalena fue una seguidora devota de Jesús. Cuando otros lo abandonaron, ella se mantuvo cerca. Y ahora, en esto que acabamos de leer, ella está parada cerca a fin de observar la crucifixión de Jesús y sigue a Jesús hasta el lugar de la sepultura. La mañana después del sábado se dirige al sepulcro. Quizás tenga la intención de ungir el cuerpo de Jesús con aceites o de llorar. Tal vez solo quiera visitar la tumba, pero lo que encuentra le provoca una gran agitación. Mientras Juan y Pedro van y vienen, María se queda en el lugar donde expresa su dolor e investiga lo que parece ser la pérdida del cuerpo de Jesús, porque resulta muy doloroso, aún más. Particularmente al ocurrir tan pronto después de la pérdida de sumamente desgarradora de la vida de él, en este momento de profunda angustia, María pasa a ser la primera persona en ser el testigo ocular del Cristo resucitado. Testigo ocular y la primera, un honor que se le concede a una mujer que ha entregado su vida de lleno a su Señor. Es impresionante la oportunidad que tuvo María Magdalena y cómo nos habla de este testimonio. En nuestra mente finita nos resulta difícil comprender cómo Jesús puede atravesar paredes, tal como lo hizo, al menos 12 veces, como en el relato que acabamos de hacer, y también ser tocado físicamente. Sin embargo, la Biblia claramente nos enseña que eso ocurrió, y Jesús también ingiere la comida que se le da una vez resucitado, y proporciona de esta manera evidencia de que está presente en un cuerpo resucitado y no solamente en el espíritu. Estos relatos que vivió María y los que siguieron a su resurrección nos recuerdan que Jesús no se parece a ninguna persona que haya vivido en esta tierra y que Él fue Dios. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿cuál verdad acerca de Jesús es la que más te cuesta comprender? ¿Cómo se sentirían ustedes si fuera posible entender todo acerca de Él, si no hubieran misterios? Confiésale esta mañana a Dios cualquier duda que hayas albergado o que haya de resistencia en tu mente y que hayas sentido en cuanto a la naturaleza que no se puede conocer. Y esta mañana pidámosle que el Señor expanda nuestra apreciación por el papel que desempeñan el misterio y la profundización de la fe. Padre, te damos gracias por esta porción de la palabra, por entender que hubieron milagros sobrenaturales, misterios que tu misma palabra dice que nunca conoceremos, pero que por fe creeremos. Y eso es lo que anhelamos, una fe grande que mueva montañas. Te pedimos, Padre, que podamos crecer en el fruto de tu Santo Espíritu, que podamos avanzar en el proceso de santificación y en un proceso de santidad hacia parecernos un poco cada día más a ti. Gracias por el milagro de la vida, Señor. Gracias por darnos salud y por despertarnos hoy. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.